Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estoy esperando que se conecte el doctor Fernando Basílico, acá ya lo veo, así que voy a aceptar la solicitud, así empezamos. Hola, ¿Cómo te va, ¿cómo está Marcelo? Fernando? ¿Cómo Muy anda? bien, ¿Bien? muy Bueno, bien. se Recién escucha, llegado. sí, estamos igual. Se escucha bien, ¿no? Sí, ¿me ves bien? ¿Se escucha todo bien? Perfecto, ¿no? Yo te escucho perfecto, si vos me escuchás. Sí, 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 todo en orden. Muy Bueno, bien. bueno, un gusto tenerte aquí, te agradezco por haber aceptado la invitación. Y bueno, en primer lugar, yo sé que vos sos cardiólogo, pero al margen de eso, tenés un abordaje de la medicina desde otro aspecto también, un poco más integral, ¿no? ¿Qué es exactamente, si querés, a modo de presentación y contarnos un poco cómo manejás y cómo abordás el tema de la medicina? Bueno, sí, digamos, estudié medicina. Desde chiquito ya me interesaba la psicología bastante, de chico. 14, 15 empezaba a leer libros, viste, Freud y qué sé yo, los tenía ahí cerca. Un abuelo médico, cardiólogo, un pop en su momento de la cardiología y eso se me pegó ya de familia. Y bueno, empecé a estudiar, terminé la carrera en la UBA y me puse a hacer la residencia en el antiguo hospital israelita. Me formé como cardiólogo, pero a mí me interesaba ya de entrada escuchar a los pacientes qué tenían para contarme. O sea, más allá de hacerlo clínico, yo me sentaba con los pacientes en sus camas y quería escuchar a ver el problema que tenían, porque estaba convencido de hacía rato que había un problemita detrás de cada enfermedad. Entonces eso me llevó por caminos extraños, más allá de la rebeldía que siempre tuve, viste, siempre inquieto, y aceptar verdades así, eh, verdades axiomáticas, me costó. Bueno, después abrí un poquito más el juego, me puse a hacer, más allá de la cardiología, que siempre hice en la clínica médica, me puse a trabajar con pacientes en sus casas y toda la familia. O sea, internación domiciliaria y cuidados paliativos al mismo tiempo. Mm, Y a su vez me puse a investigar otro tipo de medicinas que me interesaban. Llegado un momento, me cansé, esto te lo resumo todo, ¿no? Estos son 30 años, pero te lo resumo, me sí, cansé sí. más o menos hace 15 años. Dije, acá hay algo más que no estoy viendo y necesito un maestro, porque no sentía que en la medicina convencional se terminara de ver lo crónico, en lo agudo es bárbaro la medicina convencional, ¿verdad? Pero en lo crónico terminan todos a los 60 años con 6 o 7 pastillas. Entonces, eso ya me generaba cierto escozor. Bueno, así fue que apareció un día un maestro, esas casualidades que me vino a buscar para que lo atienda en la clínica donde trabajaba y me llevó a trabajar con él durante casi 10 años, que era el profesor doctor Fis Antonio Fernández, que era un hombre que viajó por todo el mundo y estudió las medicinas orientales. Y bueno, fundó la Sociedad Argentina de Acupuntura, era el presidente de la Asociación Médica Antropológica, escribió muchos libros. Mirá, el día que lo conocí tenía este librito acá, Las mil y unas maneras de curar para prolongar la vida, ¿no? Y todo lo que cura es medicina. Bueno, así fue que estuve trabajando con él, entonces aprendí un montón de otras formas de abordar que me ayudaron muchísimo para poder encontrarle una forma a mi particular forma de atender. Ahí es donde me sentí más cómodo y desde hecho lo estoy haciendo hace tiempo en el consultorio. Así que va por ahí. Digamos que te diste cuenta, bueno, lo que se viene diciendo ya hace tiempo, que la medicina un poco estaba este, enclaustrada y haciendo foco siempre en la sintomatología, en los síntomas y no en la causa de la enfermedad, ¿no?
Y sí, la medicina avanzó muchísimo a nivel tecnológico, esto es innegable. Sí, O sea, podemos definir la fisiopatología de cualquier enfermedad, le ponemos nombre y apellido bárbaro, hasta sabemos el gen que la codifica, pero la causa inicial se pierde, ¿no? Como no terminamos de enfocar en la causa inicial, que para mí, y esto es por la experiencia de ver mucha gente, siempre está ligado a un conflicto biológico. Esto ya Hammer lo decía en los años 90. Lo que pasa es que, por supuesto que la medicina, tal como la vemos hoy, sistematizada, necesita de clientes, pacientes y de ciertos dogmas que la hacen mucho más rápida y menos y se detiene mucho menos en la unidad del paciente, ¿no? El paciente como persona. Entonces tenemos ultra especialidades, cosa que no me parece mal, pero llegado a un punto perdemos el eje y perdemos el foco para abordar a la persona, que es a quien tenemos que tratar. claro, pero y en esto tiene que ver mucho calculo que tiene que ver mucho la industria farmacéutica, los laboratorios, las bajadas de línea y todo lo que tiene que ver con la farmacología. Porque creo que pasa más que nada por ahí la cuestión que es lo que aleja, lo que termina alejando al médico al médico paciente en la relación humana, ¿no? Todo se soluciona con una Claro que sí. pastilla, está todo en los protocolos y se van a los protocolos, tal cosa, tal, ¿qué es lo último que hay para esto? Ah, esto, bueno, vamos a probar con esto, vamos a probar con lo otro, pero sin analizar el porqué y sin analizar el fondo, el origen de la patología, ¿no? Creo Sí, que, digamos, es así. Se prueban moléculas nuevas que, digamos, que en el laboratorio in vitro pueden llegar a funcionar. El tema es que al desarrollar tanta tecnología, eso hay que sostenerlo de alguna manera. Entonces entiendo que el negocio también es necesario, lo comprendo, pero llega un punto en donde hay una exacerbación ya de la nueva droga, la nueva pastilla. Yo soy de la época, hice la residencia en los 90, donde estaban de moda los grandes trials, 20.000 pacientes, o 10.000 o 5.000, y una vez por mes teníamos que cambiar de medicación. Me acuerdo como cardiólogo ponemos medicaciones nuevas que llevaban una semana de salidas y muchos, se acuerdan mis colegas que tuvimos problemas, porque muchas veces en 6 meses se suspendía esa medicación por graves efectos adversos. Entonces ahí es donde empecé a vislumbrar que había un negocio detrás que no apuntaba solo a la mejoría, sino a más ganancias, más rédito. Y por supuesto que en la facultad nos hablan de eso, porque por supuesto es un circuito, si estamos formados como para trabajar para la medicina farmacéutica, somos empleados. Y ahí es donde el médico independiente se desdibuja y ya perdés un poco la libertad para actuar de acuerdo a tu experiencia y a otras miradas que por ahí son un poco más difíciles o que llevan más tiempo por ahí, pero que son más efectivas a la larga, ¿no? sí, más me imagino que, bueno, por ahí no tanto para un profesional que trabaja en forma independiente, en su propio consultorio y demás, pero desde lo institucional calculo que debe ser mucho más complejo todavía y mucho más limitada la libertad de acción que tiene el profesional, obviamente por todo lo que hay Sí, institucionalmente que complica, ¿no? mira, particularmente yo no he tenido grandes problemas porque la verdad que tengo grandes recuerdos de todas mis experiencias laborales, pero sí lo que uno nota es la falta de amplitud y de flexibilidad en el pensamiento, ¿no? Entonces, por supuesto que este, un poco en broma, un poco en serio, era, bueno, este está medio loco, pero bueno, pero le va bien igual, o resulta con sus pacientes, Claro, claro. y la verdad no la tiene, yo creo que la verdad real no la tiene nadie, ¿no? Sí podemos saber qué es mentira. Ahora, la verdad profunda es lo que buscamos todos. Pero las mentiras rápidamente se descubren. Pueden tardar 10 años, 15, 20, pero al fin termina apareciendo la verdad al final. Ujú. ¿Y qué opinás o cómo te plantás con respecto puntualmente
a este evento que estamos viviendo desde hace 2 años y pico ya. ¿Cómo te sorprendió? ¿Era algo que vos viste normal que podía pasar? ¿Cuál fue cómo te encontró esta cuestión? Mira, esta cuestión me encontró ya con ciertos avisos. Mm, No sé si recordás en 2009 que tuvimos la famosa gripe sí, aviar. sí, Bueno, eso fue un intento de generar una pandemia, ¿no? Pero al fin y al cabo son 2 años de mucho sufrimiento para la raza humana. Esto, a mí me interesa siempre destacar que esto es mundial, esto no es local. Lamentablemente estamos discutiendo de políticas y de colores políticos, y esto va más allá de una política local. Entonces, ahí es donde está digamos, la verdadera situación. Muy difícil de manejar para el que es un médico que está aislado y trabaja independientemente, y mucho menos para el lego. Entonces, cuando uno ve los personajes que aparecen detrás de todas estas órdenes y esta especie de sometimiento, que no son médicos, que no tienen una trayectoria médica, son empresarios o políticos, ahí es donde uno ya empieza a dudar. Así como pasó en el 2009, esto ya era esperable, eh, y además es histórico, encerrar a la humanidad en sus casas, eso es algo que nunca se vio en la historia de la medicina, a la gente sana, ¿verdad? Entonces, sí. eso me trajo al principio bronca, eh, mucha pena por la ignorancia incluso de colegas, con mucho miedo. El miedo ha dejado estragos muy grandes. Hoy lo vemos en chicos jóvenes, en gente mayor, el aislamiento. Eh, Realmente digamos, afortunadamente pude seguir trabajando y colaborando y ayudando y asistiendo a pacientes, pero por supuesto eh, que uno lo ve con mucha pena, porque lo, lo último que uno quiere que un paciente tenga es miedo. Donde hay miedo, ya hay una alteración de todo el sistema inmunológico. Y cuando aparece el miedo, ya ahí es inmanejable, digamos, el razonamiento desaparece y ya empezamos a manejarnos con, con conceptos que son irrisorios, como que el virus Bueno, vuela y se planta. bueno, sí, justamente, viste que en algún momento se empezó a decir como un eslogan, como una frase de moda, el verdadero virus es el miedo y no el virus mismo, porque creo que este, precisamente lo que más daño causó fue todo el miedo, el terror que se generó y bueno, y esa sensación de impotencia, de incertidumbre ante lo desconocido, ante el futuro y ante, bueno, no saber tampoco, Mira, no tener ninguna certeza, ¿no? claro que sí, claro que sí. El miedo, bueno, es ante lo desconocido y, digamos, y la ignorancia que tenemos en general de nuestra salud, digamos, también tiene que ver mucho con esta historia de la medicina de los últimos 120 años. Antes las abuelas sabían cómo sanarse, cómo curarse, ayudaban a su familia, entendían más o menos de dónde venía la enfermedad. Hoy estamos alejados de eso, de lo natural. Digamos, el hombre no necesita demasiado para estar sano. Básicamente necesita agua, luz y oxígeno. Y estar en sociedad, que eso lo protege y lo mantiene seguro. Fíjate que todo eso, sabiendo, yo creo que acá hay un fuerte conocimiento de parte de la gente que maneja esta situación, este, que con eso iban a dañarnos. Entonces nos aíslan, nos mantienen sin tomar sol, sin respirar aire puro. Ponemos un trapo en la boca que sirve un rato para alguna cirugía, pero en general los médicos no usamos barbijos en la clínica y atendiendo a neumonías. Nos han tosido en la cara millones de pacientes y estamos. Pero bueno, eso creo que es un desconocimiento de cómo funciona la salud. Y no de parte de la gente que define esto, sino que es el propio ser humano que no conoce o se ha desdibujado lo que es
correcto, ¿verdad? Estamos acostumbrados a comer mal, a hacer poco ejercicio, a respirar mal y y a vivir enfrentados. Entonces, bueno, con eso ya tenés el combo perfecto para lograr el sometimiento que han logrado. Y qué, hoy por hoy, ¿cuáles entendés vos que son los mayores causantes precisamente de las enfermedades? Bueno, un poco de acuerdo a lo que decías antes. Se puede decir que la industria alimenticia y la farmacéutica inciden fuertemente en las enfermedades o en el origen y causa de las enfermedades. Y Mira, digo la farmacología porque muchos medicamentos, como ya sabemos, bueno, nada, te dan estatinas para el colesterol y resultas con diabetes, por ejemplo. Pero bueno, como eso, un montón de casos en donde hay contraindicaciones y efectos adversos de la propia este, medicina alopática, ¿no? ahí se me cortó un poquito, pero creo que Sí, entendí la pregunta, vos decime. sí, Eh, ¿Me escuchás bien, verdad? sí, ahora sí, Bien. sí, te habías quedado por otro Eh, lado. Ahora sí. bueno, mira, yo me voy a ir me voy a ir para atrás, me voy a ir para Paracelso. Él decía algo muy interesante, padre de la medicina. Paracelso era un loco, un médico loco del Renacimiento, 1490 por ahí. Él decía que las enfermedades venían de cuatro causas: los venenos, las emociones, la magia y los astros. Y con eso terminaba, entonces, ahí definía las causas de las enfermedades. Entonces, yo particularmente considero eh, que detrás de cada enfermedad hay una emoción, sin duda. Hay un conflicto emocional. Ahora, si estamos consumiendo tóxicos todo el tiempo, por supuesto que la maquinaria va a funcionar mal. Nosotros no necesitamos demasiado para funcionar bien, necesitamos, como te dije recién, agua, hidratación abundante, luz solar, ¿sí? Y alimentación lo más sano que se pueda. ¿Qué es comer sano? Entonces hay que entender qué es lo que comemos. Lo que comemos es energía solar, básicamente. Es energía. En la clorofila, está en los alimentos. También llega a las carnes, pero ya degradada y con mucha menos energía. Entonces, la tierra nos da todo para alimentarnos. Todo lo que crea el ser humano con esa soberbia, considerándose mejor que la naturaleza, y cuando entra el dinero, ya empezamos a dar cosas que no sabemos si están tan bien, pero dejan su resto económico. Entonces me parece que es más por el otro lado, más que hablar en contra de la farmacéutica o de las drogas, etcétera, es entender que necesitamos muy poco para estar sanos. Eh, por supuesto, cuando metes una molécula ajena a lo natural, al principio las drogas venían de la naturaleza, o sea, damos digoxina, es un extracto de una planta. La digoxina es para la insuficiencia cardíaca, o la aspirina, es una sustancia que nace del sauce. Entonces, la herboristería, la naturopatía, nos ofrece drogas, por supuesto, de ahí sacamos el conocimiento, después lo empaquetamos, lo pusimos en comprimidos y lo empezamos a usar. Y ya en los últimos 60, 70 años, ya eso empezó a ser como el único mecanismo para lograr la salud. Entonces, en vez de depurar, de estar más hidratados, de consumir mejores alimentos, ya nos metemos pastillas. Y por otro lado, como decís, la alimentación. Ya, yo creo que más que buscar alimentar a la población, lo que se buscó es más economía. Entonces, si yo tengo un campo que tiene ciertas malezas, por así decirlo, entonces pongo un veneno para matar esa maleza o esas plagas que pueden afectarlo. Y eso lo ingerimos. Hay estudios completos hechos con glifosato que demuestran que tiene una incidencia en el cáncer de colon y de otros tipos de cánceres. Pero bueno, por supuesto que acá ganan las grandes corporaciones.
Por lo que yo, si tengo que apostar por algo, es ayudar a la gente y, e instruir un poquito de lo natural, ¿no? Y mirarse para adentro, mirar las emociones, ver los conflictos emocionales que tenemos, porque digamos, son los generadores de la patología crónica que muchas veces aparece y nunca la buscamos. Generalmente dividimos, mandamos al psicólogo, al paciente y nos desentendemos de eso. Y ahí está el problema. Y hablando justamente de, bueno, de tóxicos alimentos contaminados y demás, eh, ¿cuál sería o cuál la forma? ¿Hay algún mecanismo, algún procedimiento de desintoxicación que vos puedas recomendar? Más que nada para la eliminación de metales pesados y bueno, y todo lo que estamos consumiendo, queramos o no, de alguna manera a diario, ¿no? Ya sea por aire, por agua, o por alimentos o por lo que fuere, ¿no? Sí. Bueno, mira, justamente el otro día charlamos un poco de esto con Javier en el programa, ¿viste? Yo creo que el arma más sencilla para quitarnos tóxicos es ayunar. El cuerpo sabe perfectamente cómo recomponerse y cómo sacarse los tóxicos de encima. ¿Viste? Los animales que se purgan. Un animal que no come sabe que está enfermo, entonces lo primero que hace es purgarse o dejar de comer. Entonces uno lo ve que está tiradito al sol, esperando recuperarse. Por ahí toma agua y nada más. Bueno, ese es el mecanismo más sencillo. Por supuesto, después hay elementos que son bastante más difíciles de quitarse, como los metales pesados, aluminio, mercurio, plomo, que están presentes en las aguas que a veces consumimos en la red. Por eso estamos todos comprando los filtros. Sí. Hay aguas preparadas específicamente, alcalinizantes, que sí tienen su ventaja. Pero a veces necesitamos utilizar otras cosas, como la zeolita funciona muy bien a nivel de tubo digestivo para quitarnos metales pesados. Hay otras formas intravenosas más complejas, no las suelo utilizar. Las Tampoco he tenido quelaciones, pacientes tan... Las quelaciones con ETA, por ejemplo, ¿no? No he necesitado, por lo menos en mi experiencia, utilizar eso. Tengo colegas que lo hacen y tienen pacientes ya muy complicados, pero esa no es yo no me manejo así porque trabajo en el consultorio y trato de manejarme de manera más natural. Pero la zeolita se puede utilizar bien. El cilantro es un gran quelante. Lo que pasa es que, bueno, no somos vietnamitas, no tomamos sopa de cilantro todos los días, pero es un gran, ayuda mucho. Eso lo descubrieron porque encontraban mercurio en la orina de los vietnamitas y no entendían qué pasaba y era el cilantro que les depuraba mercurio, ¿no? Eh, entonces hay formas, pero vuelvo a insistir con el ayuno de 24 horas. ¿Eh? El ayuno de 16 yo lo entiendo, pues, ayunos intermitentes son más fáciles de hacer, pero estamos tan poco acostumbrados al ayuno que cuesta al principio. Entonces, apuesto por el ayuno. En general, las alergias crónicas, los estados tóxicos, etcétera, andan bien con unos días de ayuno y una dieta muy específica y se recuperan los pacientes rápidamente. Por eso hay que confiar más en el cuerpo y en la naturaleza que saben perfectamente qué hacer, perfectamente vos, qué hacer. El problema somos vos, par- nosotros. vos particularmente recomendás el ayuno de 24 horas, ¿no? No el intermitente, por lo que te escuché también decir el otro día. ¿Cómo Claro, en sería? ¿Qué general los sería? 19, Un ayuno de un día cada 5, por ejemplo? ¿O una vez un día por sí, semana? un ¿Con qué ayuno frecuencia usás? semanal. Yo, yo Ayuno lo semanal. utilizo así, por ahí el domingo, ¿viste? El domingo es el día que Mm. te juntás por ahí con la familia, etcétera. Bueno, el domingo a las 3 4 de la tarde terminaste, comiste al mediodía, después vino un café o vino alguna... Bueno, a las 5 de la tarde se terminó de comer, ya no podés comer el domingo a la noche, esto lo sabemos, la mayoría nos pasa. Entonces aprovechar eso y el lunes arrancar con agua, o seguir con agua a la noche, dormir y el lunes arrancar con agua. Y hasta la noche una fruta y nos vamos a dormir. ¿Se puede aguantar? Sí. El que no puede aguantar, ¿no? Por ahí es un jugo de frutas, uno, no varios, uno solo. Y con eso por ahí ayuda un poco más. Pero las 16 horas es poco porque los mecanismos
Hay gente que hace 3 días, 4 días, pero eso hay que entrenarlo. Por eso, sugerir un ayuno más prolongado siempre es con un control y conociendo al paciente y su patología, ¿verdad? Pero el ayuno de 24 horas con buena hidratación lo tolera cualquier persona sin mucho inconveniente, y si no, desde el primer día, la segunda vez que lo intente, va a salir y se va a sentir mejor, sin duda. Sí, sí. Y bueno, dijiste ceolita, cilantro. Y el tema de los suplementos, que ahora como que hay un, Se está dando. por lo menos yo lo estoy notando más ahora últimamente, hay como mucho más movimiento de todo lo que sea suplementos, vitaminas y demás. Mira, mira, te voy ¿Qué a opinas de nombrar dos eso? ¿Qué cosas. recomendás? Sí. Mira, eso lo veo con cada paciente en general. Hay también terapias oxidativas que son muy interesantes. Se ha usado sonoterapia, se ha usado peróxido de hidrógeno, etcétera. No quiero explayarme mucho de esto pero el oxígeno, recordemos que es un quelante maravilloso. Entonces, oxigenarnos es fundamental. Hay terapias que son oxidativas directamente hechas por médicos, y lo otro es el ejercicio, por supuesto, respirar. Claro. Perdón, tu pregunta era respecto a... Básicamente a los suplementos, Los digamos, está suplementos. ahora Bueno, sí, es sí, sí, magnesio, sí, vitamina C, ácido ascórbico. totalmente. Mira, sí, 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 el magnesio es maravilloso. Es más, si lo googlean van a ver que el cloruro de magnesio es casi la panacea. Mm, Este, hay varias opciones. Doy a veces algunos suplementos puntuales de algunos aminoácidos, la vitamina D, la vitamina C, la glutamina puede funcionar. Este, sí, hay algunos grupos de aminoácidos que pueden ayudar a depurarnos más fácil. El glutatión es muy importante, lo tenemos en la N-acetilcisteína, entonces una vez por semana aplicar esto. Y luego, bueno, yo insisto con mis pacientes en que traten de comer energía y no tanto volumen. La energía. Yo después, fíjense, si quieren en mi Instagram, tengo ahí un cuadrito donde están los alimentos con más energía. Eso es fundamental porque le da la energía suficiente al cuerpo para depurar. Entonces, no sirve de mucho que hagamos depuraciones y ayunos si estamos comiendo toda la semana harinas o carnes. Ese ayuno nos va a ser mucho menos útil. Entonces, la constancia y la alimentación consciente es la que por ahí nos ayuda un poco más. está bien. Y digamos, Sí, por sí. ejemplo, que algunos de los que vos nombraste, porque más allá que por ahí cada organismo necesitará un poco previa evaluación de un médico, necesitará un poco más de Ujú, uno, de otro, o se hará un estudio, digamos, ujú. un laboratorio como para ver qué falta o qué no. El magnesio fundamentalmente y el ácido ascórbico, además del NAC que nombraste recién y la glutamina, digamos que eso lo puede tomar todo el mundo, no tendría contraindicaciones, obviamente en la dosis adecuada, o sea, es como para para cualquier Sí, paciente en este caso, cualquier persona. mira, los egipcios decían que el tubo digestivo generaba todas las enfermedades, por lo que la evacuación diaria es fundamental. El cloruro de magnesio para eso nos ayuda muchísimo. Entonces, en la consulta viene mucha gente con constipaciones crónicas que tienen que ver con la mala alimentación, la poca ingesta de agua, y para esto el cloruro de magnesio anda muy bien. Entonces, de nada sirve ayudar mucho si no vamos al baño todos los días, evacuamos correctamente. Me parece que hay mucha información acerca de la última droga y poca información acerca de métodos naturales para desintoxicarnos. Yo tomo 5 medicamentos y no voy al baño cada 3 días, y es muy probable que eso esté circulando todo el tiempo y nos está intoxicando y envejeciendo de a poquito. Este, Como las emociones. Pero bueno, ya ese es otro tema muy importante para mí, pero bueno, en el caso de lo físico, digamos, sí, lo más importante es andar liviano, orinar bien, ir al baño, evacuar todos los días, eso es ABC. Y el que no lo logra ya está un poquito enfermo cotidianamente.
sin darse cuenta tal vez, pero de a poco vamos haciéndolo. Por ahí preguntan, leí recién alcanzaba una pregunta, ¿qué tipo de magnesio? Pues hay varios tipos de magnesio, ¿no? ¿Cuál es y qué Sí, dosis? ¿Es sí, 500 mira, miligramos o un gramo? mira, mira, en general lo que doy es cloruro de magnesio, una Cloruro. solución de 33 gramos en un litro, es la solución habitual, a tomar 15, 20 mililitros mañana y noche. Eso depende de cada paciente. A veces agiliza un poco el tránsito intestinal, entonces hay que regularlo y adecuarlo a cada paciente. Pero en general con esas dosis andan muy bien. Funciona bien como antiarrítmico, funciona bien como promotor de la relajación muscular. Tiene, bueno, si lo googlean, no me voy a poner a enumerar todos los beneficios del magnesio, pero realmente anda muy bien, es barato y está accesible a mucha gente. El citrato es otra opción que usamos muchísimo en Sí, cardiología, en deportología se utiliza muchísimo. A mí me gusta más la forma más natural, que es la sal de cloruro de magnesio. perfecto. Y para los huesos, me preguntan por ahí, eh, para los huesos, bueno, también creo que tiene algún Sí, efecto también, también. ¿no? Porque hay mucho tema ahora con el Seguro. asunto del calcio, viste que habrás escuchado por ahí que ahora como que el calcio no sé si se da tan así, pero como que lo están demonizando al calcio. Yo no sé si será en todos los casos así o si dependerá de las cantidades, de las dosis, pero ahora como que hay una cuestión que se está hablando mucho de los efectos contrarios del calcio, ¿no? Cuando De los antiguamente efectos adversos siempre nos, del siempre nos calcio. decían calcio, 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 calcio. Ahora como que el calcio ya no, no va más el Yo, calcio. a ver, yo te voy a decir, o sea, los alimentos tienen calcio. El consumo un poco de frutos secos tiene un montón de calcio. O sea, el problema a veces es con los lácteos, que los lácteos sí tienen un efecto acidificante y que terminan generando un estado ácido del cuerpo que muchas veces puede provocar esa acidez, una osteoporosis temprana. Muchas medicaciones también nos hacen sacar calcio de los huesos, que lo utilizamos, este, muchos antiácidos generan esta huida del calcio de los huesos. Pero yo creo que son modas, no, si consumís un poco de calcio y no te estás metiendo medicación por ahí inútil, que podría ser reemplazada por algo más natural, no vas a tener problema en el metabolismo cálcico. O sea, además, digamos, es básico para la vida. Necesitamos calcio. Nuestro corazón funciona por la bomba de calcio, o sea, ya está, nos quedamos sin vida. El calcio es bueno. El problema es que a veces los lácteos no son buenos, porque nos acidifican mucho, digamos, están muy industrializados. Los lácteos en general son para animales, vienen de la vaca y no es para el humano. Pero bueno, me acuerdo las series que habíamos de chicos, ¿no? Todos los chicos con los vasos de leche. Bueno, yo veo Tal gente cual, tomando leche. Hoy cada vez más gente tiene alergias alimentarias a hacia la la leche, lactosa. ¿no? Mm. Pero, Exactamente, pero pero porque se ha eso yo no, desvirtuado esto. claro, a eso iba. Lo que digo es, quizás la leche en sí misma no es el problema, sino lo que nos venden como leche, que lo que menos tiene es leche. En realidad tiene 1500 productos agregados bueno, para conservarla. Por Tiene, bueno, supuesto, azúcar también, y creo que claro. pasa por la industrialización que se ha hecho del Son producto y la productos, modificación del producto virgen, digamos, que ya no tiene nada de lo que era, no existe ya directamente. son productos, por supuesto, alimento en base a leche le han llegado a poner, ¿no? Claro, No le han puesto claro. leche porque ya era. Sí, por Ya supuesto. no, ya dejó Claro, de ser bueno, leche, claro. ya el producto ya no es el original. De todas maneras, bueno, la leche está preparada para alimentar un ternero. O sea, eh, leche materna es perfecta para un niño. O sea, las leches maternizadas, etcétera, han empezado a generar ya desde hace tiempo problemas. Pero bueno, esto por eso es alejarse un poco de lo natural e ir hacia eh, tal vez modas que detrás guardan un negocio que por supuesto es útil para los que lo hacen, pero
Y también es útil para la medicina porque también hay personas enfermas secundarias a esto, entonces las va a atender la medicina. El círculo es perfecto, pero así todo nos alejamos de la salud, ¿no? Y de hecho, A ver, me parece que quedaste congelado ahí. Ah, ahí está. ¿Me acá, escuchás ahí? ¿sí? Sí, ahí te quedaste congelado unos 30 segundos, Ah, así que si querés entonces repetir porque vuelvo. quedaste Ok, congelado. ok, lo que decía es básicamente esto. Terminamos, digamos, generando un desbalance con toda la alimentación esta que tenemos y nos olvidamos de lo natural. Eso es básicamente el mensaje. Tratar de comer lo justo y necesario, comer cuando tenemos hambre. Este, dentro de, el cuerpo sabe qué generar, qué vitaminas cuidar más, y en todo caso nos va a pedir naturalmente ingerir algunas cosas, ¿viste? Cuando uno tiene ganas de comer algo, bueno, Sí. ese es el cuerpo pidiendo determinado alimento que está necesitando. Eso los gatos lo hacen, los perros lo hacen. El tema es que nosotros pensamos, y ya cuando pensamos, analizamos, sonamos. Preferimos el helado a comer, no sé, una ensalada de zanahoria, ¿verdad? Preferimos el placer instantáneo. Ah, tenemos problemas con la internet, me parece, de Fernando. Ahí se congeló de vuelta. A ver si vuelve o seré yo que lo veo congelado. Bueno, salió. A ver si vuelve a entrar. Qué lástima, se cortó. Se ve que se le cortó la conexión. A ver. Sí, acá está, ahí me está pidiendo entrar de vuelta. Ahí va, ahí va. Ah, Ahí ahí está, está. Sí, te fuiste, ahí está, se sí. te cayó la conexión. Sí, Bueno, a ver, porque justo se cortó. Eh, sí, básicamente de lo que se trata es de mantener una dieta alcalina, en definitiva, que es lo que viene diciendo un tal Kalken, básicamente. no sé si lo conoces, este, pasa, creo que pasa mucho por ahí, el oxígeno es todo, ¿no? Es que, claro, el tema es la energía. El oxígeno es fuego. Esto ya nos acerca ya más a la medicina oriental. Estamos viviendo niveles energéticos y un campo armónico energético que tiene que funcionar ordenando todas esas células. Lo que pasa es que no lo vemos. Como cardiólogo yo hago electro como cardiólogo, entonces ahí hay un campo, seguro, alrededor de este, una corriente eléctrica, siempre dice por ley de Faraday, o sea, esto es innegable, se forma un campo electromagnético, eso es medible incluso. El tema es que eso lo hacen muchos investigadores, he trabajado con investigadores argentinos en base al campo, le dicen aura por el lado más místico, Mm. pero eso es objetivable, visible y, y olvidado, por otro lado, ¿no? Pero ahí está, y yo, si querés, permitime hacerte este agregado, porque hemos visto, y me ha tocado atender gente muy añosa, que se comían todo, y Sí, se han tomado, claro, y tomado alcohol, y fumado hasta los 100 años. Entonces uno dice, ¿qué es esto? es Uno está verdad. diciendo que cuidarse, no fumar, comer sano. Por supuesto, es gente muy especial. Como me han tocado muchos, cuasi centenarios,
yo llegué a una conclusión que después la vi reflejada en algunos estudios últimos en Estados Unidos, es la gente que vive tantos años es gente coherente. ¿Mm? Mm. ¿Qué quiero decir con coherente? Hace lo que siente. No piensa, no tiene culpa, no piensa en el sacrificio que nos enseñaron las religiones judía y católica, abuelas italianas, sino hacen lo que sienten y está acá, en el corazón. Es lo que uno siente acá, cuando uno dice, hago algo de corazón, bueno, es ahí. Entonces, no están bien vistos por la familia, son generalmente sabiamente egoístas. eh, Mm. en general es gente que se ha divorciado en momentos donde estaba mal o han sido rebeldes, básicamente. Mal vistos por la sociedad, pero al final se han salido con la suya. Eso no quiere decir que sean buenos, ¿eh? A veces no son buena gente, pero hacen lo que sienten. Entonces, esa coherencia los mantiene inmunes. Y vemos a esa señora de 90 años, sus hijos enfermos, todo, pero ella es la reina que, ¿no? Que está ahí un poco siendo la que maneja la situación. Y eso me enseñó a que hay que hacer lo que uno siente realmente. Ahí no te equivocás demasiado. Cuando la pensás mucho, sonaste. Seguir la Y eso intuición, se decís. ve, claro, es seguir la intuición o seguir lo que uno siente. Uno siente algo, lo que sentís lo sentís acá en el pecho. Si pensaste ya, si hay miedo, Kalker dice una muy buena, dice, el miedo es un buen vendedor, pero un mal consejero. ¿Ok? Entonces el miedo viene acá. Acá no hay miedo, acá hay intención, básicamente, o intuición, si vos querés. Hay un lugar muy interesante que se llama HeartMath Institute, que está en Dallas, que estudian los potenciales electromagnéticos cerebrales y cardíacos, y los comparan. Y se dan cuenta que la primera, digamos, la primera señal siempre la manda el corazón, no es el cerebro, por más que le ponen imágenes que los emocionan, y se dan cuenta que el corazón reacciona primero. Y eso es llamativo, porque se quedaron, dice, si lo vemos con Claro. los ojos, porque el cerebro que está más cerca, no, es el corazón. Hasta se adelanta en el tiempo el corazón. Entonces, ahí hay todo un campo para descubrir, que ya se está estudiando, pero poco, muy poco, eh, tiene muy poca propaganda, muy poca llegada, pero esto es clarísimo. Y la persona que es coherente en general anda mejor, ¿eh? Es más feliz, digamos. Eh, los japoneses dicen algo, tener el propósito cotidiano, el ikigai, le dicen. Entonces es un propósito en el que me levanto todos los días. Y sigo por ahí. Claro. Todas las causas de estas de insomnio en la gente, mucha gente con insomnio, más allá de estos 2 años, la gente con insomnio en Sí. general es gente que no hace cosas que le gustan en el día. Entonces llega y se tiene que dormir con Netflix o con cualquiera. O sea, sacarse los pensamientos de la cabeza porque no han hecho algo que sentían. Y es muy difícil hacer lo que uno siente, porque en un mundo donde estás obligado a ser parecido a alguien, nos transformamos en fotocopias. Y ahí está el problema. Si un abogado que vaya por su lado bueno, tenés ciertas reglas, ¿verdad? Pero si tenés una mirada un poquito más humana o una mirada no entras dentro de las reglas. Entonces no se nos permite jugar con lo que más profundo que tenemos, que es el ser humano, ¿no? Entonces nos ponemos reglas. Y ahí quedamos encuadrados sin con pérdida de libertad. Cuando la intención es buena y haces las cosas con el corazón y con cierto conocimiento, por supuesto, necesitas de esto para que te Claro. oriente. Yo creo que no hay mucha manera de equivocarse. Pero bueno, este mundo hace que hagamos lo que nos dicen que tenemos que hacer, ya desde el colegio. Y, Sí, hay es y bueno, es muy difícil un salir de ahí, adoctrinamiento, es un por adoctrinamiento ya supuesto. de la educación en adelante en todos los ámbitos, ¿no? Mira, te voy a decir, mi hijo Ya mayor, sea
ya sea por la educación, por mandato familiar, pero bueno, de alguna manera no deja de ser todo una programación, ¿no? Eso son programaciones que, bueno, por supuesto, tendrán sus razones más oscuras o más claras. Esto ha variado también la historia de la humanidad, pero sin duda nos ponen en un lugar donde tenemos que formar parte de la sociedad y ocupando determinado lugar, ¿no? Este, una vez le preguntó a mi hijo que tenía 5 años antes de entrar al colegio, ¿qué vas a, alguien le preguntó, yo no se lo pregunté, alguien le pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y él respondió algo que no responde un chico de 10 años, porque tenía 5, lo que estoy siendo. Entonces, cuando vos decís lo que estoy siendo, decís, no me programo, o sea, yo soy Claro. esto, ya saben que soy. Después ya perdemos esa claridad y le queda reservada a los borrachos o a los locos. Pero esa claridad, este, para esa respuesta, la tendemos a perderla por esta educación que programa. Sí, sí. Muy bueno. Y te, te tengo que preguntar por el colesterol y estas cosas tan... Sí, por supuesto. Bajamos un poco el nivel, pero si no, viste, me van a decir, ¿cómo no le preguntó por el No hay, colesterol y la diabetes? no hay ningún problema. No hay Con el ningún colesterol, problema. con el colesterol, ¿qué pasa últimamente? Porque eh, cada vez son menos los valores saludables. Sí. ¿Será porque necesitan vender más estatinas o les estará haciendo mal el negocio? ¿Qué está pasando? Porque las grasas en alguna medida son buenas y son necesarias. El otro día me decía un médico, pero paren un poco de joder con el colesterol, porque la grasa también se necesita para el Alzheimer y para todo, entonces, para evitarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Hay un gran negocio atrás de esta manipulación de valores o hay algo de cierto en que, viste, que cada tantos años te bajan los valores saludables? No sé, antes era 300, ahora creo que lo bajaron a 200 y siempre hay una cuestión ahí que vos decís, pero no me termina de cerrar. Y bueno, y con el tema Sí, de por la supuesto. diabetes pasa un poco lo mismo también. Pero vos fíjate que la diabetes Bueno, no bajan tanto los valores, siempre están más o menos en 100 o algo por el estilo como recomendable, ¿no? es así. ¿Qué Sí, es sería así. realmente el tema con el colesterol? ¿Qué tanto cuidado hay que tener o realmente cómo influye en forma negativa esto tanto en la salud cardiovascular, cerebrovascular? ¿Realmente tiene una incidencia? ¿Es tan importante como a veces te lo manifiestan? Mira, justamente, eh, el colesterol es fundamental para la vida. O sea, el colesterol forma nuestras células. Nosotros estamos hechos de colesterol. O sea que acá el colesterol no es malo ni es bueno, sino que es parte de la vida. La estructura celular necesita colesterol. ¿Qué pasa cuando sube y baja el colesterol? Generalmente subimos el colesterol cuando tenemos que reparar. Cuando hay que reparar el cuerpo, lesiones que tenemos durante todo el año, suponete, estás trabajando en algo que no te gusta. Estás por ahí viviendo con alguien que no querés. O sea, la pasas mal todo el año. Trabajás 20 por 7. No te tomas vacaciones. Bueno, ahí estás lesionando el cuerpo todo el tiempo, porque estás siendo incoherente básicamente. Bueno, el cuerpo, que es muy sabio, repara. ¿Cuándo repara? Cuando descansás. Ahora, si te tomas vacaciones una vez cada 3 años, la reparación es tan brutal que te sube el colesterol de una manera para reparar todo eso que terminas infartado, clásico infarto de la playa. Se fue, después de 3 años, se fue de vacaciones, estaba en el medio, no sé, en Claro, Punta Cana y se infartó. cuando bajás, claro, Claro, cuando bajás. ahí bajaste y ahí hace, bueno, es la fase parasimpática de la enfermedad. O sea, está enfermo todo el año que trabajó, los 3 años que trabajó. Lo que pasa es que el cuerpo te acompaña a lo que sea. Cuando relajas, dice, bueno, ahora te cobro. Entonces, muchas veces la reparación es tan rápida y tan desordenada que genera un infarto. ¿Mm? Eh, el colesterol tiende a subir, eso yo lo veo mucho en mis pacientes. Justamente cuando descansan, uno le saca el laboratorio y lo ves en 240, 250 y en general lo ven y lo medican. Hay que esperar a ese Sí. paciente.
Ese paciente, cuando hace el proceso de reparación, va a normalizar su nivel de colesterol. Ahora, si enseguida le doy una estatina, altas dosis, ¿qué ocurre? Me quedo con 120 de colesterol y no reparo. Entonces, esa es una manera también de evitar que estemos reparando. Por supuesto que hay estudios y trabajos hechos, pero la experiencia es fundamental. Yo he visto pacientes de 140, 150 de colesterol naturalmente bajo, muy bajo. Se infartan, igual. Entonces, ¿es el colesterol? No. El colesterol está reparando. El infarto tiene que ver, esto, me he sentado, te digo, durante 20 años al lado del paciente infartado, me he sentado a escucharlos. Y está el conflicto biológico. El conflicto biológico, el corazón es nuestra casa, es el centro de nuestra galaxia, ¿ok? Cuando hay una enfermedad del corazón, hay que ver bien qué es lo que es para nosotros la seguridad y la casa. Puede ser un amor que perdimos, puede ser un familiar que perdimos, puede ser un canario, no importa, o sea, es lo que para ese paciente significa. Ahora, si yo quiero hacer un estudio con miles de pacientes, se me va a ser muy difícil definir el origen psicológico. Esto lo hizo Hammer en los años 90, Y te hago el una padre de la pregunta, medicina germánica. te hago una pregunta Sí. bien relacionado con esto, que también es otro paradigma. El tema de la genética, porque viste que siempre te dice, parecería que la genética, parece que vos nacés condenado de alguna manera. Y bueno, y hay varias teorías. Una, la progenética, por llamarla de alguna forma, y otra la que te dice que en realidad la cuestión es el entorno y no la genética, sino el ambiente. ¿Cómo es este tema? Sí, ¿Cómo incide realmente el tema genético o no es sí, tan la así? genética, digamos que la genética, los genes son la expresión de la historia de toda nuestra familia, 5 o 6 generaciones atrás. Entonces, esto es hasta bíblico. O sea, en la Biblia te dice, si los padres comen uvas verdes, lo van a pagar por 6 generaciones. Vos decís, ¿pará? ¿Y esto? Claro. Bueno, la genética, por supuesto, que son modificaciones de los genes, y esto es epigenética. Epigenética que estudia la modificación de los genes por factores intrínsecos a la persona y externos. Perfecto. Entonces, sí, los genes se van modificando en las familias, eso es una característica de color de ojo, color de pelo, altura, personalidad. Eso está todo grabado en genes. El tema es, ¿qué hacemos con eso nosotros? Claro. Es que, claro, porque vemos que de dos hijos gemelos, con los mismos padres, uno tiene una historia totalmente diferente con la misma genética. Entonces, ahí funciona la epigenética. Remítanse a Bruce Lipton, creador de las células madre. El Sí, mejor libro Berlín. del principio del siglo es Biología de la Creencia. Bueno, parece que Claro. ¿viste? Para la medicina no existe. Hoy es un hippie, pero bueno, fue el que inventó las células madre nada más. Sí, Entonces, sí, esa la pregunta te la denostación hice de que pensando en Bruce Lipton, por eso te hice la pregunta mira justamente. vos. Y bueno, claro, entonces, vos me preguntás, ¿el colesterol? ¿Cuál es el colesterol normal? No, bueno, por supuesto, antes decíamos 250, estás bárbaro, sos un niño. Lo mismo Sí, con la hipertensión. O sea, me saqué un 10 hace 30 años cuando le decía que 14,8 era normal. Hoy llego a decir eso y me matan. te matan, sí, sí, Entonces, sí, sí. claro, por supuesto. Entonces, saquen sus propias conclusiones, digamos, si yo tengo que el 90% de la población tiene o el 80% tiene entre 200 y 250 de colesterol en general, bueno, siendo eso lo normal, si yo pongo que 200 es lo normal, me dediqué a un 80% de Claro. la población. ¿Qué es lo que tendemos a ver? Eh, por eso, lo mismo ocurre con la diabetes. Antes venía con 120 Sí, sí. un paciente cualquiera, decía, estás divino, estás bárbaro, decía, bueno, en 20 años eso cambió. Bueno, sigan la ruta del dinero, como diría Andreas. Sigan la ruta del dinero. Claro, a ver, la clínica es fundamental. Un paciente que viene con 350 de colesterol todo el tiempo es un paciente que algo no funciona bien. ¿Hay algunas excepciones que funcionan bien con ese valor? Sí, son históricos y Sí. familiares. Bueno, pero hay que descubrir quién es ese paciente. No podemos generalizar
Y me parece que eso es lo que está faltando. Ponemos a todos en el mismo, digamos, para todos el mismo tratamiento y ahí se perdió la personalización de la medicina y yo creo que por eso está volviendo el médico de familia o el médico más generalista, el que integra miradas, ¿viste? Eh, acompañarnos. Yo no conozco médicos que hablen con los psicólogos, no hay muchos. Los psicólogos de sus pacientes. Bueno, o nos hacemos cargo de algo o, bueno, Claro. o hablamos con colegas o con gente que se ocupe de otros aspectos, pero es, es muy lindo, pero es complicado, no te la hace fácil, digamos, el Y, sistema. y con respecto a la diabetes, yo te cuento mi caso personal, que a veces, no es por ser autorreferencial, pero a veces sirve por ahí dar un ejemplo. Yo Ujú, llegué, a mí me han llegado a medicar con 2 gramos de metformina en su momento, ujú. teniendo un 116, 120, ponerle como mucho. Y claro, sí, me bajaba, obviamente, con 2 gramos, Sí. imagínate, 1 gramo a la mañana, 1 gramo a la noche, me bajaba. Eh, pero bueno, y estatinas, que con el tiempo, bueno, dejé todo. Hoy por hoy estoy tomando berberina y no dejé la metformina en forma total, la fui bajando gradualmente hasta dejarla. Y creo que tengo tomando berberina y algunas otras cositas más naturales y haciendo ejercicio, la he bajado creo que a 105, ponerle promedio, y nada más, y ni siquiera la glucosilada la tengo elevada. ¿Qué hay con respecto a la famosa metformina? ¿Es la solución mágica o realmente con la alimentación y con quizás, no sé si berberina, yo te digo lo que yo tomo, pero alguna otra cosa se puede manejar tranquilamente el tema de la diabetes? Mira, vuelvo a insistir, o sea, acá hay pacientes. En general, la glucemia tiende a aumentar primero por la muy mala alimentación que tenemos, por la falta de ejercicio, falta de oxigenación. Pero, como nos es más fácil tomar una pastilla que una decisión, de hacer Es lo más ejercicio, cómodo. Sí, es por más supuesto, lo cómodo, más sí. cómodo, y controlamos la glucemia. Pero mientras estamos metiendo una medicación que no está diseñada por la naturaleza. Entonces, puede funcionar un rato hasta que tomamos determinaciones. Creo en eso también, ¿no? No me gusta ser anti-nada. Vamos a favor. Sí, sí, sí. Entonces, a veces funciona. Insulina. Bueno, tenemos insulina, ya con 400 de glucemia. Después vemos por qué. La alimentación es fundamental. Ahora, uno decís, ¿cómo sano? Diabetes. O los obesos, ¿viste? No comen nada, Sí, están gordos. sí. Y no tienen nada. Bueno, entonces hay otras miradas, por supuesto que las hay. El tema es que no venden por ahí, o no te Claro. dan, no dan dinero. Pero yo le preguntaría a un diabético, no te digo a vos, porque no te conozco, pero en general, para tirar así un diabético, bueno, ¿qué pasa que no deja que lo quieran? ¿No? Fíjate vos, y esto es que no se tome como una, una una característica para todos. Pero la diabetes, fíjate qué interesante cómo aparece después de los 50 o 60 años, cuando sufrimos bastante por amor, ya hemos tenido desengaños Mm, amorosos. Ahí suele ocurrir, y lo he visto en muchos pacientes que se hacen duros, dicen yo no necesito nada más, yo no quiero más pareja. En eso se empieza la diabetes. Y había un médico muy inteligente, muy brillante, ya viejito, y decía, yo creo que el diabético es alguien que no deja entrar la dulzura a su sí, cuerpo, lo que no entra el entiendo, lo azúcar sé. a la célula. Y yo dije, este tipo está pensando, ¿viste? Es un pensamiento lateral maravilloso y se adapta bastante a lo que uno ve en la clínica. Por supuesto que es mucho más difícil que vuelva a creer esa persona que tomar una metformina, lo sabemos. Pero también estamos en esto que buscamos soluciones rápidas siempre. Claro. Entonces, viste, llevó 10 años llegar hasta esa diabetes y vos en un mes que te dan la glucemia perfecta. También los tiempos de ansiedad, los Es tiempos que lo vertiginosos que, que lo vivimos, que sucede que sí, quizás con los 2 gramos de metformina que yo tomaba, sí, por ahí la bajaba en un par de meses. Pero la por estás bajando supuesto, artificialmente, en por definitiva. supuesto, y Volvemos, dependiendo. volvemos, volvemos a lo que dijimos al principio. Estás otra vez en el